comentarle que estamos en un proceso de diseño de una nueva licenciatura. Hemos conformado un seminario permanente en el que nos estamos dando a la tarea de apropiarnos de toda aquella información que nos pueda ayudar a diseñar una licenciatura para la educación básica, para formar maestros, maestras, para los niveles de preescolar y primaria, que salgan de esta universidad preparados para enfrentar los retos que demanda la sociedad actual, la sociedad en el momento presente. Sabemos de su trayectoria, doctor, sabemos que su enfoque tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, tiene mucho que ver con la inclusión, tiene mucho que ver con la transculturalidad crítica, interculturalidad crítica, y que todo ese enfoque que usted nos da en esta plática, en donde nos está hablando de la educación y compromiso, una pedagogía para la democracia, va a servir para enriquecer ese enfoque que queremos darle a esta licenciatura, porque queremos que los docentes que egresen de nuestra casa de estudios sean personas comprometidas, sí, con la educación, sí, con el magisterio, con los niños, niñas y adolescentes del estado de Veracruz y de México, pero sobre todo comprometidos con la sociedad. Por eso nuevamente le reitero las gracias por este espacio. Sea usted bienvenido y siéntase como en su casa. Doctor Díez Gutiérrez, la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Veracruzana le da la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Doctor Díez Gutiérrez, la Universidad Pedagógica Veracruzana, por mi voz, rector Mario Salomón Martínez Recendis, le da la más cordial bienvenida a esta casa de estudios, aunque sea de manera virtual. Ojalá que esta no sea la única plática que podamos tener con usted, este no sea el único intercambio que podamos tener con usted, y que haya mayores oportunidades para poder compartir, o nos comparta usted más bien, su conocimiento, sus experiencias, y que podamos nutrirnos de ellas. Ojalá que en un futuro muy cercano podamos seguir teniendo este diálogo. Sea usted bienvenido. Gracias. Bienvenido de nuevo, doctor. En este momento me permito leer una breve semblanza del doctor Díez Gutiérrez. El doctor Enrique Javier Díez Gutiérrez se posiciona como una de las figuras más prominentes de la pedagogía crítica y el activismo sociopolítico en España. Catedrático de la Universidad de León y doctor en Ciencias de la Educación, su trayectoria se caracteriza por una integración constante entre la labor académica investigadora y el compromiso en movimientos sociales. Su pensamiento gira en torno a la defensa de la educación pública, laica y gratuita, enfrentándose activamente a la mercantilización de la enseñanza y al avance del neoliberalismo educativo. Es un referente en áreas como la educación intercultural, la memoria histórica democrática, especialmente desde una perspectiva de género, y la construcción de masculinidades igualitarias. A través de una prolífica obra ensayística y documental, el doctor Díez Gutiérrez propone alternativas pedagógicas basadas en el bien común, el decrecimiento y la lucha contra el fascismo, labor que le ha venido reconocimientos como el premio CODAPA en el año 2023. Ha sido autor y coautor de múltiples obras literarias, siendo una de las más recientes la denominada Pedagogía del Decrecimiento, en donde plantea el decrecimiento no solo como una medida económica, sino como una urgencia política y social que requiere una transformación radical del sistema educativo. Esta transición es necesaria no solo para asegurar la supervivencia planetaria, sino para mitigar la ecoansiedad, definida como el miedo crónico a la fatalidad ambiental que ya afecta a la salud mental de diversas generaciones. La educación debe dejar de servir a los intereses del mercado para centrarse en la sostenibilidad de la vida, la justicia social
y la descolonización del imaginario neoliberal. Se hace del conocimiento de los presentes que al término de la intervención de nuestro conferencista habrá una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al doctor Díez Gutiérrez. Pues muchísimas gracias, gracias por esta invitación, gracias por permitirme participar desde la Universidad Pedagógica Veracruzana, que le doy las gracias enormes, no solo al maestro Víctor, sino también al rector y al decano. Realmente lo que voy a plantear va a ser justamente el modelo que yo plantearía desde mi propia experiencia pedagógica. He sido muchos años educador de calle, he estado trabajando en todos los niveles educativos y ahora mismo me encuentro en la universidad trabajando, pero no he dejado de tener conexión con lo que es la práctica cotidiana en el aula. Pues bien, desde ese planteamiento, eh, lo primero que quería señalar a raíz de lo que ha planteado el propio decano es el lenguaje. El lenguaje es muy poderoso. El lenguaje es una de las herramientas básicas que utilizamos no solo en la educación, sino en la comunicación y en la relación. Y decía Heidegger, un filósofo del siglo pasado que marcó mucho la filosofía a pesar de que tenía sus coqueteos con el nazismo, él decía que el lenguaje es el horizonte del ser. ¿Y por qué digo esto? Porque traducido a un lenguaje comprensible, significa que el lenguaje construye la realidad. Tal como nombramos las cosas, así las comprendemos. Y utilizar el término de preescolar nos lleva a un imaginario donde parece que lo que es la educación infantil es una preparación para la escuela y para el futuro laboral. Y no, la educación infantil aquí hemos conseguido, al menos en España y en buena parte de Europa, hemos conseguido que esa etapa de 0 a 6 años se denomine educación infantil, porque es una etapa completa, es una etapa destinada al desarrollo de los niños y las niñas y no tanto una escolaridad, una preparación para la escuela, para la competición, para el aprendizaje. No, no, la educación, recordemos que las dos finalidades fundamentales era el desarrollo de las personas en todas sus capacidades, por una parte, y el desarrollo social en la convivencia, construir un mundo más justo y mejor. Esto es el papel fundamental de la escuela, este es el papel fundamental de la educación. Por eso, esta etapa de 0 a 6 ha sido una lucha a lo largo de mucho tiempo, aquí sobre todo de las maestras, porque fundamentalmente en España quienes desempeñan la labor docente en la escuela infantil son maestras, aunque siempre nos encontramos que si hay un hombre suele ser el que es director, curiosamente, y esto es otra de las cosas que tendremos que repensar en estos modelos que hacemos y que trabajamos en educación, pero siempre se ha considerado como un elemento fundamental el que es una etapa completa en sí misma, no algo preparatorio. Igual que tampoco debería ser la educación secundaria obligatoria preparatoria para o la universidad preparatoria para el mundo del trabajo. Parece que solo formáramos únicamente para el futuro y no para el desarrollo de las personas. Pues dicho esto como preámbulo, planteo lo que yo entendería como una pedagogía democrática. Para mí, educar en democracia conlleva una práctica educativa democrática radicalmente coherente. Saben que no educamos solo con nuestra palabra, que también no solo con los contenidos y el trabajo didáctico que desarrollamos en las aulas, sino que también educamos con nuestro ejemplo. La coherencia debería ser el arma más poderosa a la hora de educar.
es decir, la coherencia porque somos ejemplos para los niños y las niñas. Y los niños y las niñas aprenden mucho más de lo que hacemos que de lo que decimos. Aquí hay un viejo refrán que suele decir, referido sobre todo al mundo bueno, de la Iglesia Católica, que haz lo que dicen, pero no lo que hacen. Bueno, pues esto es lo que debemos evitar en educación. Por lo tanto, una pedagogía democrática, lo que defendemos es que se oriente a la formación de ciudadanía crítica, que sea capaz de defender esa democracia, al menos la democracia representativa que existe actualmente, pero que también sea capaz de imaginar y avanzar hacia una democracia participativa real. Y esto es importante por lo que diré al final. No quedarnos simplemente con la democracia representativa de elección, sino que la democracia sea real, donde se participe, porque no se trata solo de que tú participas, sino que decides. Y esto es importantísimo. Coherencia, participación, decisión, radicalidad en la práctica real. Por ello, yo creo que debemos también analizar en las aulas las contradicciones sociales que forman la vida diaria dentro de las democracias capitalistas e implicarse y ayudar a que nuestros alumnos y alumnas, a su nivel, se impliquen en establecer formas prácticas de desarrollar la democracia en los centros escolares, a la vez que participamos también no solo en el propio centro, sino en la sociedad, participar en transformar las relaciones de explotación y de opresión en la sociedad, comprometiéndose, podríamos decir, en las luchas comunes del aquí y ahora y desarrollando la solidaridad con los otros, a luchar juntos en las aulas, en las escuelas y en las calles. Porque la democracia no se puede defender sin ciudadanía organizada, informada y crítica. Por lo tanto, mi primer mensaje o mi primera idea que quiero plantear es que en la escuela tenemos que aprender la democracia practicándola. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que actualmente la escuela es el único espacio institucional por el que pasan los niños y las niñas de todas las generaciones durante muchos años, muchas horas de su vida. Y digo que es el único espacio institucional que permite aprender a vivir juntos, a ser respetuosos, a ser incluyentes, a ser solidarios, a ser personas justas y democráticas. Y que la mejor democracia que se aprende en la escuela es la que se vive en ella. La democracia y la participación se aprenden practicándolas, ejercitándolas y poniendo a prueba los límites y dificultades de estas. Me refiero a que implica participar no solo en la búsqueda de soluciones, sino en tener derecho a discutir cuál es el problema y tomar parte en la decisión sobre qué solución puede ser la más adecuada. Si nosotros miramos a nuestro alrededor en la práctica diaria, cotidiana, vemos que los centros educativos disponen de dos mecanismos de democracia formal que yo creo que se debe profundizar y potenciar. Por una parte, lo que llamamos proyectos educativos, ¿no? Que se crearon con la intención, por decirlo así, de ser como constituciones, documentos constituyentes, como si fuera la constitución de un país, pero en este caso de un centro, documentos constituyentes de los principios y fines de la educación que se persigue en cada centro educativo. Una especie de constitución, entre comillas, podríamos decir, debatida y consensuada por cada comunidad educativa. Ese es el proyecto educativo. Y por otra parte, al menos aquí en España tenemos, cuando se salió de la dictadura, se crearon
porque había todo un afán de que participara toda la comunidad educativa, se crearon lo que se denominó consejos escolares. Los consejos escolares, ahí se reúnen los representantes de la comunidad educativa. Y hablo de los representantes, me refiero no solo al profesorado, no solo a las familias, no solo al alumnado, que también, sino me refiero al personal de los centros, que tiene una labor pedagógica extraordinaria, a personas representantes del ayuntamiento, que también afecta a la dinámica del centro, es decir, lo que es una comunidad educativa amplia. Y ahí, en esos consejos escolares, que se reúnen cada cierto tiempo, se convocan y se reúnen, esos representantes dialogan, debaten y acuerdan las líneas fundamentales de lo que va a ser la dinámica y el funcionamiento del centro. Actualmente, al menos en la experiencia en España, ambos mecanismos en muchos casos han quedado en lo que podríamos decir que son ficciones formales de democracia que cumplen más una función burocrática que su finalidad real. Por lo tanto, la primera medida necesaria sería reactivarlos como espacios de democracia y participación, porque son una vía fundamental. ¿A qué me refiero que se ha quedado en una ficción formal o burocrática? Pues que muchas veces los estudiantes, cuando llegan a los consejos escolares, se encuentran con que ya está acordado las cosas entre las familias y el profesorado. O cuando llegan las familias, el profesorado ya se ha puesto de acuerdo habitualmente, donde apenas se puede decidir nada porque no se llega a las mayorías y acaba la dirección decidiendo. Si creemos en la democracia, tenemos que dar parte para que todos participen y que su participación conlleve y tenga consecuencias. No decimos, yo siempre empiezo cuando hablamos de democracia con profesorado en los institutos de secundaria, en la primaria también. Pregunto, a ver, levanten la mano las personas, los profes, cuando hablo con profes, que están de acuerdo en que una persona un voto en una democracia. ¿Y cuántos están de acuerdo en que en clase, por lo tanto, una persona un voto? Uy, bajan la mano casi todo el mundo. Dice, no, no, pero es que, bueno, es que no tienen edad, es que todavía son muy jóvenes, es que no saben. A ver, los niños y las niñas son personas bajitas, pero no son tontas. Los niños y las niñas tienen una capacidad extraordinaria también de saber lo que están viviendo y si eso realmente les está sirviendo. Pensemos que uno de los grandes problemas de los fracasos escolares, yo era de el alumno habitual que se sentaba en la parte de atrás de clase, porque durante 6 horas del día a mí me hablaban en chino, porque no entendía casi nada de lo que me contaban. Y me exigieron hacer 1736 horas de análisis de complemento directo, complemento circunstancial, oración de subjuntivo, pero no entendía lo que leía. Pero es que no sabía expresarme. Pero la lengua no era para aprender a comunicarte, no era para aprender a entender. Si yo lo que estaba viviendo era que me interesaba más hacer crucigramas o leer novelas del oeste que estar en esa clase que no me decía nada, a lo mejor yo también tenía algo que decir sobre qué se estaba ahí decidiendo y haciendo en el aula. Por eso, yo creo que este es uno de los mecanismos que nos tenemos que replantear a la hora de confiar también en que los alumnos y las alumnas participen, decidan y sus decisiones también tengan consecuencias. Pero sería el segundo elemento, también necesitamos ir más allá de esta democracia formal, entre comillas, de estos órganos formales de participación educativa que al final lo que están centrados en este modelo de democracia liberal representativa que todo el mundo conocemos. Yo creo que debemos avanzar hacia mecanismos de democracia participativa,
que supere la escasa participación del alumnado y de las familias. Al menos en España, cuando una familia recibe una llamada del colegio, lo primero que piensa es, ya verás la bronca que me va a caer por algo que ha hecho el niño o la niña. Entonces, pero ¿qué participación le voy a pedir yo a esas familias si lo único que tiene es miedo de que se le llame la atención? ¿Qué dinámicas ha establecido? Pero es que tenemos también que superar la burocratización de la gestión escolar, el escaso debate además sobre aspectos centrales de la educación en los centros, aspectos centrales sobre el para qué estamos educando. Porque si yo les preguntara ahora, ¿cuántos de ustedes saben hacer una raíz cuadrada o resolver una integral? Seguro que al menos 3 o 4 personas levantarían la mano. Pero si yo les preguntara a continuación, ¿a qué pregunta da respuesta una integral o una raíz cuadrada? ¿Cuántos de ustedes sabrían dar respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la pregunta que ha originado? Porque Arquímedes, cuando dijo aquello de Eureka, he encontrado la solución, cuando un volumen se introduce en agua desplaza, claro, porque tenía la pregunta, pero es que la educación muchas veces se ha convertido en respuestas enlatadas a preguntas que ni siquiera se han hecho y que les soltamos una detrás de otras que tienen prácticamente que memorizar. Por lo tanto, claro, cuando yo hablo de que de alguna forma tenemos que permitir que el alumnado también piense, estoy también diciendo que el profesorado también tenemos que pensar el para qué y tenemos que superar no solo esa burocratización de la gestión escolar, el escaso debate de aspectos centrales de la educación en los centros, el para qué, o incluso las dificultades para la toma de decisiones efectivas de todos los agentes de la comunidad educativa, porque lo que tenemos es que reconectar las escuelas con sus comunidades de formas directas y prácticas. ¿Y entonces cómo se haría esto? Bueno, pues yo diría que tenemos que convertir y formar a nuestros futuros docentes para que construyan lo que se denomina y que todo el mundo conoceremos escuelas democráticas. Es decir, que la escuela sea una democracia, desde el primer momento en que se entra y desde la forma en que se tiene. Necesitamos educar en una democracia radical en el sentido de Freire, en el sentido freiriano, es decir, desde una praxis compartida. En 3 ámbitos, al menos diría, ¿no? En primer lugar, algo bien sencillo, que es la participación democrática en la gestión y dinámica del aula. Yo, cuando entro en la universidad, no solo en infantil, que es mucho más fácil, en primaria, que relativamente eso, en secundaria se complica, pero en la universidad, donde cada alumno y alumna cree que sabe tanto como el físico más eminente, pues lo primero que planteo es, ¿negociamos? ¿Tomamos decisiones comunes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué sentido tiene hacerlo? Fíjense, negociar las normas de funcionamiento de un aula es fundamental. Es poner en ejercicio la participación democrática. Pero es que piensen ustedes que yo, como les dije, he trabajado como educador de calle. Educador de calle es, trabajábamos con los chicos y chicas que habían estado en el instituto, en el colegio y por conflictos les habían acabado expulsando. Habían ido a programas de garantía social, aquí en España se llamaban así, y por conflictos les habían vuelto a expulsar. Habían ido a los talleres de los ayuntamientos y otra vez por conflicto estaban en la calle. Bueno, pues lo primero, ¿saben cuál era la primera norma que proponían estos chicos y chicas que tenían una inteligencia extrema
en función de su experiencia, que eran chavales que yo diría que eran sobredotados. A mí me enseñaron a abrir un coche sin llaves. El día que se me quedó el coche cerrado con las llaves dentro y eran las 2 de la madrugada y me dijeron, vamos a ver, le vamos a explicar cómo se abre un coche sin llaves. Y no vean las destrezas psicomotrices que tenían, la coordinación oculomanual, las habilidades finas. Quiero decir que eran unos águilas, por supuesto. Si tú esas habilidades eres capaz de reorientarlas, temas que socialmente son valiosos, son extraordinarios. Bueno, pues fíjense, ¿cuál era la primera norma que estos águilas me decían para plantear el funcionamiento de trabajo conjunto? Siempre el más listo levantaba la mano y decía, no venir a clase. Si yo, que soy una persona con más edad que ellos, con más experiencia, con más recursos lingüísticos, más capital cultural, más habilidades sociales, no soy capaz de razonar por qué les interesa y por qué es beneficioso para ellos, el problema lo tengo yo. Si yo no tengo claro el para qué, ¿cómo lo van a tener claro ellos y ellas? Por lo tanto, piensen que ninguno de sus grupos les va a decir no venir a clase, porque yo cuando hago el experimento, yo tengo 83, 84, 85 alumnos habitualmente cada curso en el aula. Yo doy 7 asignaturas y entonces estos chicos que ya han sido socializados en todo el proceso educativo, que han llegado a la universidad, lo que plantean es, bueno, que el examen sea de esta forma o de la otra, que no sé qué, cosas mucho más suaves. Para nada esto. Bueno, pues con estos chicos lo mismo. Tenemos que trabajar que la democracia se practique en el aula. Yo he estado en institutos de secundaria aquí en España donde el alumnado decidía qué estudiar, cómo estudiarlo y con quién, incluso, cosa que a mí me sorprendió, solo en una zona, en una región, en otras no, ¿eh? Pero esto se estaba haciendo. Por lo tanto, esto es uno de los elementos centrales. Yo lo que planteo es una cosa mucho más sencilla, más cercana, más fácil, que es establezcamos 5 normas, pongámoslos además en un mapa o un mural en la clase, esas normas y sus consecuencias. Y los chicos y las chicas aprenden que si yo he decidido la norma, yo he participado en decidir la norma, yo soy responsable también de esa norma. Y ellos mismos se la recuerdan a los otros. Y el profesor o la profesora pasa de ser policía, de estar vigilando, de estar llamando la atención, a ser docente. Es decir, acompañarles en ese proceso. Ya no tienen ninguna preocupación porque es más, son ellos y ellas los primeros que se comprometen a cumplir. Y las primeras veces es verdad que yo tenía que señalar el mural y decir, oyes, y decían, sí, 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 es verdad, no sé qué, porque ellos han sido los que han tomado la decisión sobre el funcionamiento. Imagínense una norma tan tonta como esta. Vamos a tener la clase limpia y antes de salir al recreo, a lo que es el tiempo de descanso escolar, se va a limpiar si está sucia. Dedicamos 5 minutos a eso. Oyes, todo el mundo quería salir al tiempo y además, hasta que no estuviera, sabían que era la consecuencia. Y es una consecuencia proporcionada que tiene además relación con aquello que estaba establecido de norma y no lo veían como un castigo, no lo interpretaban porque además lo habían decidido ellos y ellas. Y por lo tanto, funcionaban como un reloj. Y eran los primeros que decir, 5 minutos antes de salir al recreo ya estaban diciendo, que hay que limpiar, que hay que... para tenerlo todo listo y salir. Ellos eran los primeros. Y cuando luego tenían que hacer la función de delegado, delegada de curso, cuando veían que tenía sentido, que no era algo que les había tocado, que luego al final no decidían ni tenían ninguna participación. Por lo tanto, el primer ámbito es la gestión y dinámica del aula, con estrategias de distribución del poder a nivel de grupo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y mira que no tenemos, yo he visto en una clase de infantil 64 rincones. 64, porque cada niño, cada niña tenía al menos dos o tres responsabilidades. Es decir, porque el tener responsabilidad, el hacerte cargo de, el además que yo me tienen en cuenta para esto, y no solo el profe o la profe, sino también los demás compañeros y compañeras, me da también un elemento fundamental de autoestima y de autovaloración. Pues ese es el primer ámbito. El segundo ámbito donde tenemos que participar y practicar la democracia es la gestión del centro. Y ahí sí que tenemos que diseñar estrategias para involucrar de forma efectiva y democrática a toda la comunidad en la dinámica organizativa de la escuela. Y ya digo que tenemos instrumentos, órganos, formas formales, pero vamos a decidir las salidas, cómo se va a hacer, quién va a hacerlas, porque tenemos cada día muchísimas tomas de decisiones que en vez de hacerlas desde arriba, se pueden hacer de forma democrática. Y alguien me dirá, pero es que eso lleva más tiempo. Pero es lo importante que es 1.736 horas de complemento directo, complemento circunstancial o que aprendan la democracia. Perdón por las profes de lengua, que por supuesto, una vez que eres un escritor consagrado o una escritora consagrada, claro que se necesita análisis sintáctico fundamental, pero la democracia, si no aprenden democracia en este espacio controlado que es la escuela, lo que acaban es desconfiando de que eso sea posible. Y el tercer ámbito es en el entorno social, con estrategias de participación y desarrollo comunitario. Imagínense, por poner un ejemplo, porque voy a plantearlo. Imagínense que un problema de matemáticas. Yo lo puedo plantear un problema clásico de matemáticas. Un tren sale, es que aquí en España hay bastantes trenes todavía y todavía funcionan. Sale de Barcelona a tal velocidad y otro de Madrid por la misma vía a otra velocidad, ¿en qué punto se encontrarán? Es un problema clásico de matemáticas. Pero si yo quiero introducir el tema de la igualdad de entre hombres y mujeres, yo puedo plantear cuánto cobra tu padre, cuánto cobra tu madre, y en puestos similares, ¿por qué la diferencia salarial? Que eso es algo estadísticamente en todo el mundo. Es el mismo problema de cálculo, pero con elementos que son fundamentales. Pues lo mismo, imagínense un problema de matemáticas que se plantea porque ayudamos en un proyecto a un problema del barrio. Porque por mucho que mis chicos y mis chicas les inculcáramos matemáticas típicas escolares, cuando bajaban abajo y tenían que pintar los ángulos de un campo de fútbol, no sabían hacerlo. En la práctica diaria, cuando yo tengo que resolver problemas, cuando tengo que resolver problemas de contabilidad para ayudar a mi entorno familiar, a mi entorno social, ¿qué cantidad de matemáticas? Y si eso lo traemos a la escuela, ¿por qué no? ¿Por qué los problemas sociales y lo que hacemos en nuestras aulas no sirven al desarrollo comunitario? Esa falta de relación entre la escuela y la comunidad. Piensen ustedes que aquí en España lo típico al acabar la escuela es que quemábamos los apuntes. Los apuntes eran lo que nos habían dado como ritual de paso. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con el mundo que vivíamos ni habitábamos. Apenas nos... una habitación de un adolescente no tiene nada que ver con el aula de una escuela. Es como si fueran dos mundos separados. Y dices, pero la educación no era para aprender a vivir, para desarrollarse, para... Al mejor es que tenemos que conectar. Por eso digo, en el entorno
se abren numerosas posibilidades de democratización a nivel comunitario, fomentar actividades desde el centro escolar de participación en los espacios asociativos. En las juntas vecinales, aquí tenemos juntas de los vecinos, sobre todo en las zonas rurales, en los plenos municipales del barrio o en el pueblo, porque los niños y las niñas tienen que conocer e implicarse en los mecanismos de funcionamiento democrático local. Aquí incluso se hacen en algunos ayuntamientos una asamblea de lo que es, en vez de los concejales, de niños y niñas, donde analizan los problemas que tienen en desde su punto de vista e interpelan a los propios concejales y a las concejalas de cómo se puede solucionar. Pero también podemos no solo salir, sino hacer que entre la democracia, implicar a las entidades locales, a las asociaciones vecinales y a los movimientos sociales en la dinámica del centro, que participen. Abrir, además, imagínense, de forma colaborativa los espacios escolares a la comunidad. Aquí, una de las experiencias más ricas que se ha hecho es que la propia biblioteca del colegio, de la escuela, se abre al barrio. Claro, para eso tenemos que presionar a la administración educativa para que contrate personal para que atienda esa biblioteca escolar en horas, no que no están los chicos y las chicas también, o que no hay profesionales. Pero los comedores, ¿por qué no? Otras instalaciones que tenemos, las instalaciones deportivas, ¿por qué no? Es decir, si ese centro es un foco para el entorno, pero claro, ahí tenemos siempre, hay un principio básico en educación, lo digo así muy de andar por casa, es, dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Para todo esto necesitamos dinero, es decir, necesitamos que la administración educativa contrate personal, permita que las instalaciones y las mantenga, estén abiertas el resto del tiempo, que además haya profesionales incluso que permitan que los propios chicos y chicas sigan trabajando o sigan participando, acudan a la biblioteca, vayan al centro deportivo, a los comederos, etcétera, etcétera. Pero también podemos organizar incluso conjuntamente actividades culturales y sociales. O, imagínense, en educación infantil me llegaba un grupo de maestras de un pueblo, de una zona rural, con un libro, solo trajeron uno de muestra porque tienen muchos en su biblioteca, hecho por los niños y las niñas. Es decir, los niños y las niñas hacían libros. El libro este no entraba por la puerta de clase, lo tuvimos que meter en diagonal porque era un libro más alto que yo todavía, porque son libros ilustrados, libros que hacen, y claro, imagínense ustedes lo que es que los niños de 5 años que están en el último ya son autores y autoras, que están en la biblioteca al lado de Vargas Llosa o de García Márquez. Porque, ¿qué referentes les hacemos? Pero ¿por qué no van? La lengua no sirve para, claro que sirve para plasmar y lo plasman gráficamente. Claro, otros cuando ya son mayores lo van haciendo en escritura, etcétera. ¿Cómo no van a poder hacer esto? Divulgar sus trabajos, pero también presentar esos estudios a la comunidad educativa, estudios realizados por los estudiantes. ¿Cómo no van a cooperar en proyectos comunes? Imagínense la emisora de radio y traer además que los chicos y las chicas no es que tengan una emisora de radio en el centro, sino que participan en la emisora de radio. Estoy diciendo cosas de lengua y literatura, cosas de matemáticas, porque son así como las dos asignaturas, pero podemos aplicarlo a todas las demás áreas, el periódico local, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que convertir los barrios, los pueblos, las ciudades en entornos globales que sean educadores. Aquí hay toda una, yo les animo a que vean la experiencia de ciudades educadoras, que lo que hacen es concebir la ciudad como espacio educador, espacio para la educación, porque, como dice el proverbio africano, para educar a un solo miembro se necesita a toda la tribu. Y esta es la experiencia de las ciudades educadoras. Las ciudades educadoras a principios de este año, de 2026, había
500 ciudades ya de 27 países y de todos los continentes. Esto lo pueden consultar si quieren verlo en la web, en el enlace ED, que es de educación, el EID, y luego CITIES, que es ciudad en plural en inglés, edcities.org. Bueno, pues a estas ciudades educadoras consideran el entorno como un agente educativo permanente, un agente educativo plural y además capaz de potenciar los factores educativos y de transformación social, donde la educación de alguna forma trasciende los muros de la escuela para impregnar toda la ciudad de forma democrática y participativa. Se trata de una educación ciudadana, donde todas las administraciones asumen su responsabilidad de educar y transformar la ciudad en un espacio de respeto a la vida y a la diversidad. Esta es la idea. Y esto es todo un movimiento que de alguna forma exige a las ciudades, a los barrios, a los pueblos, convertirse también en espacios educadores, que no solo es la escuela, sino toda la ciudad, toda la comunidad. Y respecto al nivel de centro, yo creo que se trata desde democratizar el uso de los espacios. Por ejemplo, es que voy poniendo ejemplos para que imaginen o traten de imaginar al menos cómo sería mi concepción, ¿no? Imagínense que, al igual que hay, al menos aquí en España, en todos los centros, hay una sala para el profesorado, que haya un espacio específico para las asociaciones de familias, que haya un espacio específico para las asociaciones de alumnado. Ojo, compartiendo las llaves para acceder a los diferentes espacios, es decir, que no es, porque el dueño de las llaves es como el dueño del mando a distancia en una casa. Al final es quien tiene el poder. Entonces, la autonomía significa eso, que se pueden organizar los propios estudiantes y tener su propio espacio. Pero imagínense también acordar conjuntamente el material didáctico a utilizar o construirlo de forma colaborativa, como decía antes, pasando, por ejemplo, por implicar a la comunidad en decidir y participar en la decoración, en la remodelación, en la mejora del centro. Yo he visto ideas creativas de la gente que además se implica a la hora de hacer un espacio completamente diferente o suprimir barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a cualquier dependencia. Pero también yo diría que hay que fomentar la participación real de lo que es todos los agentes de la comunidad en las instancias formales, dando tiempo para que se preparen propuestas para los consejos escolares y para que se informe a los representados. Por ejemplo, se me ocurre que había que promover experiencias de evaluación democrática, es decir, concebir la evaluación como comprensión de la vida del centro, en donde se pongan en juego todas las visiones de los distintos estamentos. Yo les digo, yo he visto a alumnos y alumnas de 4 años evaluar a su profesora de una forma absolutamente increíble. Anda que no nos lo pasamos bien y no se lo pasó bien la profe. ¿Cómo se hizo? Pues haciendo representación, es decir, teatro. A los 4 años, pues, ¿qué vas a hacer? Pues teatro. ¿Y qué hacían los niños y las niñas? Representar como daba clase la profe. Y la profe se quedaba absolutamente absorta y sorprendida porque se veía desde los ojos de los niños y las niñas, que son los más inocentes y los más claros y definitivos, y decía, pero yo hago eso, pero yo tengo este tic, pero... Y se reía muchísimo diciendo, mira por dónde yo no entendía por qué. Claro, tenemos que tener imaginación para entender que la evaluación no es simplemente considerar hasta dónde llegas. No, no, la evaluación es un sistema de entender qué estamos haciendo allí, cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué está aportando cada parte de la comunidad educativa y cómo puede mejorarlo, incluyendo también a la administración educativa, que siempre se nos olvida.
¿Quién evalúa la administración educativa? ¿Quién evalúa a los inspectores e inspectoras de educación? ¿Quién evalúa al Estado en su papel de garantizar el derecho a la educación? Por lo tanto, yo creo que tenemos muchas oportunidades y que nos permiten mucho juego democrático lo que ya tenemos. Ese proyecto educativo, el elaborar un proyecto educativo realmente consensuado por toda la comunidad educativa, que guíe la acción, que articule mecanismos, que permita la formación necesaria para que las familias y el alumnado participen también en la adaptación del currículum, donde incluyamos la metodología. ¿Cómo no vamos a preguntar a nuestro alumnado qué metodología creen y consideran que puede ser mejor? Repito, son bajitos pero no tontos. O imagínense, por ejemplo, núcleo duro de la participación. ¿Recuerdan la frase? Dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Impulsemos presupuestos participativos en el centro. Presupuestos participativos es que la comunidad educativa pueda decidir no sobre el dinero de las nóminas, porque eso es un paquete cerrado, pero sobre los gastos que se van a hacer, dónde invertir ese dinero. Eso se hace en muchas ciudades ya. ¿Por qué no lo vamos a hacer en el centro y participan la comunidad educativa? De tal forma que esto, recuerden, la democracia siempre facilita la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en definir prioridades y decidir la distribución también de los recursos públicos. ¿Por qué no? Además, digo que todos estos principios de participación democrática deben arraigar desde el aula, porque en ella se aprende a participar. Como decía eso, negociar y acordar entre toda la clase las normas de funcionamiento y organización de la clase, pero también ampliar las horas de tutorías, por ejemplo, y reintroducir las asambleas de clase. Esas asambleas que en infantil se hacen de forma habitual, donde los niños y las niñas hablan, participan, dicen, ¿por qué se va perdiendo a medida que va pasando el tiempo en primaria, en secundaria ya prácticamente nada y en la universidad ya es que ni se plantea? Pero es un espacio fundamental donde ves cómo viven. Fíjese, acabo de volver de China y estaba en la Universidad de Xiantang, en China, en una zona del centro de China rural, y me decía, aquí todos los grupos universitarios tienen un tutor académico, una tutora académica, y eso pasa lo mismo en España, pero además tienen un tutor o tutora de bienestar emocional, que es un poco lo que haría la función del tutor o tutora realmente en lo que es primaria, infantil, pero que eso se va perdiendo. Esa parte de bienestar emocional, esa parte de estar y cuidar del otro, de la otra, fíjense la necesidad que tenemos de ampliar las horas de tutoría, de reintroducir de alguna forma, como decía, esas asambleas de clase para abordar aspectos de la vida cotidiana, del aula, de las inquietudes del grupo o resolver los conflictos que surjan. Ojo, un conflicto es una oportunidad extraordinaria educativa. Si sabemos resolverlo bien, es una oportunidad de aprendizaje extraordinaria. Por lo tanto, convirtamos las tutorías en tiempos de escucha. En vez de llenarlas, aquí en España lo que se hace en las tutorías es llenarlas de nuevo de contenidos como si fuera una asignatura. Imagínense decorar participativamente el espacio del aula por el alumnado. Yo llego a mi aula y el alumnado espera que yo encienda la luz, porque saben que quien tiene el poder es el profe. Las clases están blancas, no deciden, no participan ni siquiera en la propia decoración, creando un espacio donde de alguna forma también se sientan cómodos y se sientan que es algo parte suyo. Crear una mini biblioteca de aula en clase que puedan compartir los materiales, generar un pequeño espacio natural también que además, bueno, o planificar una biblioteca de aula participada y democrática, incorporando en ella también los libros y las producciones del alumnado que decía, o promover, como decía, la participación del alumnado en la selección de contenidos, de metodología, de criterios de evaluación a través de acuerdos compartidos. Por lo tanto, digo que hay miles de oportunidades, no se trata de hacer cosas raras,
sino de convertir las oportunidades que estamos teniendo cotidianamente en cada hora de clase, en cada momento de clase, para hacerlo de forma democrática. De hecho, las experiencias de las escuelas democráticas que se están desarrollando actualmente, uno de cuyos ejemplos más destacados en España y Latinoamérica son las comunidades de aprendizaje, no solamente nos enseñan a esperar más de las escuelas y de la educación, contribuyendo así a prevenir y combatir el neofascismo, sino también a mejorar la educación conectando la participación individual y comunitaria con objetivos sociales de equidad y solidaridad, con el desarrollo de la capacidad de participación y la lucha por valores y derechos humanos esenciales, así como el aprendizaje individual y social de principios fundamentales en la educación y la vida. Pues bien, junto a esto, tenemos que trabajar otra perspectiva de la pedagogía democrática, y es la pedagogía de la desobediencia. ¿A qué me refiero con la pedagogía de la desobediencia? Yo entro el primer día de clase al aula en la universidad y les digo a los que van a ser futuros docentes. Les cojo en primero, segundo y luego les cojo en doctorado, máster, doctorados. Bueno, cuando tengo grupos grandes, ya saben que en la universidad pasa como habitualmente en cualquier espacio educativo formativo, que cuando llegas el primer día, todo el alumnado se ha sentado atrás. ¿Qué es lo que hago? Digo, voy a dar 3 instrucciones, solo desvelo la primera, las otras ya se las contaré si viene. Primera instrucción, y creo que ustedes lo van a entender, les digo, y monto allí todo un número teatral para decirles que todo el mundo tiene cultura judeocristiana y va a entender perfectamente la frase que voy a decir. Y la frase es, los últimos serán los primeros. Y digo a continuación, no quiero ver ni a Dios ahí atrás. Todo el mundo para adelante. ¿Y saben lo que pasa? Inmediatamente todo el mundo ¡vum!, se viene para adelante. En 27 años les digo a continuación, nunca nadie ha dicho no, ni siquiera ha dicho por qué. Y les pregunto a continuación, ¿qué han aprendido en la escuela? Y la respuesta unánime es la sumisión. Una de las condiciones de este modelo de democracia escolar es que debemos formar en la desobediencia crítica y cívica frente al sistema injusto que promueve el neofascismo, el neoliberalismo y el capitalismo. No podemos seguir siendo indiferentes ni obedientes ante un modelo social, económico, ideológico, político y educativo que justifica y conduce a la desigualdad, a la insolidaridad y el egoísmo brutal, al saqueo del bien común, al ecocidio del planeta, al machismo, al odio, la intolerancia y el fascismo. La verdadera munición de este modelo no son solo las balas de goma o el gas lacrimógeno que lanzan en las manifestaciones, es nuestro silencio y nuestra indiferencia cómplice. El otro día estaba en un bar tomando un café y a propósito de una noticia que salía en las noticias de muchos niños y niñas migrantes no acompañados, es decir, que vienen, llegan a España solos y solas, criaturas de 9, 10, 11, 16, llegan. Aquí se les ha denominado, fíjense, el lenguaje construye la realidad, con el acrónimo MENAS, menores no acompañados. Y MENAS despersonaliza. Y entonces un señor que estaba tomando un café allí, también, en el bar del pueblo, dijo, estos menas aquí lo único que vienen es a vivir de las paguitas y encima a robar si pueden. Y mi compañero con el que estaba tomando el café, de un sindicalista de toda la vida, mayor, se levantó y le organizó una zapatiesta de muy señor mío. Cuando él se sentó
y el hombre ya más o menos medio cayó, me levanté yo. Y señalando a todos los presentes en el bar, les dije, a mí lo que me avergüenza es que nadie de los demás hayamos dicho nada. Es decir, que la gente puede expresar estas cosas públicamente ahora y la demás gente miramos para otro lado porque no queremos conflictos. Como dice Howard Zinn, la desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, donde millones han muerto por causa de esa obediencia. Nuestro problema es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza y el hambre, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo. Este es nuestro problema. Por lo tanto, lo que planteo es que tenemos que educar para una desobediencia civil activa. La desobediencia civil consiste en el desacato público, consciente e intencionado de una norma o ley impuesta por el poder que se rechaza por motivos de conciencia o por considerarse arbitraria o injusta, pero estando dispuesto, ojo al dato, estando dispuesto a asumir las consecuencias legales de este acto y la sanción que conlleva, para exigir que la norma que se transgrede sea erradicada o suplantada por otra más acorde con el bien común. Una cosa es clara. La desobediencia civil, por tanto, es una forma de participación política activa, decidida y consecuente. Lo único que impone la desobediencia civil es la necesidad de que la sociedad democrática escuche las reclamaciones y juzgue si son justificadas o no. De hecho, el pastor protestante Martin Luther King en Norteamérica consideraba necesario rehusar de forma pacífica cooperar con un sistema injusto. También se utilizó la desobediencia civil contra, por ejemplo, la participación en la guerra de Vietnam o contra el servicio militar obligatorio en España, como participé yo. Éramos objetores de conciencia. Y luego insumisos, que muchos compañeros acabaron en la cárcel, años de cárcel, porque se oponían justamente a matar a otros seres humanos y que el dinero fuera a gastos militares, porque todo gasto militar significa matar a otro ser humano cuando estamos educando para la paz en la escuela. Por eso Gandhi la utilizó también Mahatma Gandhi, afirmando que bajo un gobierno que encarcela injustamente a alguien, decía él así un poco llamativamente, el lugar apropiado para un hombre justo es también una cárcel. Y ojo, que Gandhi logró la independencia de la India y Martin Luther King el fin de la segregación racial. Si quieren leer sobre desobediencia civil, el teórico más conocido que lo ha desarrollado más ampliamente es Thoreau, que se escribe TH Toreau. Bueno, y él, este autor, Thoreau, dice que cumple tres funciones la desobediencia civil. Primero, la primera, expresar disenso. La segunda, disenso respecto a algo injusto. Segundo, apelar a la sociedad civil, es decir, que se busca que se movilice la sociedad civil, no es una cuestión personal solo, es colectiva. Y tercero, educar cívicamente, educar en qué valores y en los derechos humanos. Esta desobediencia civil, de hecho, se caracteriza por la actitud de que, si bien no es correcto desobedecer una norma justa del poder público, la desobediencia contra una norma injusta es un objetivo correcto e incluso necesario desde un punto de vista ético. Pero ojo, insisto, la desobediencia tiene que realizarse necesariamente de una forma justa o civil, esto es, de forma abierta y no violenta. Y tercero, aceptando voluntariamente la sanción o el castigo. Porque aquí en España se han acogido a este asunto, lo han dado la vuelta torticeramente, de mala forma, médicos
que utilizan la excusa de su religión para decir es que no vamos a participar en la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, pues no te metas a médico, porque eso es una de las funciones que tienen los médicos y las médicas en la salud pública. Métete a otra profesión, a bombero, a lo que quieras. Bueno, por lo tanto, digo que la desobediencia civil no es tanto una teoría como una praxis y una actitud vital en la que tenemos que educar. Las constituciones de algunos países, de hecho, la admiten formalmente, ¿eh? Puesto que, de hecho, las constituciones dicen que no es un síntoma de deslealtad frente a la democracia, sino una forma, yo creo que utilizan el término además así, tan fuerte, una forma excepcional de participación política en la construcción de la democracia. Y por eso la práctica de la desobediencia civil no trata simplemente de salvar la conciencia individual, sino que su actuación apunta a convencer, a difundir, a manifestar e incluso a educar a la ciudadanía de su error en el ámbito de la esfera pública, apuntando a la exigencia de un tipo de democracia más radical. ¿Cómo educaríamos en el derecho a la desobediencia? Claro, en línea con la pedagogía democrática radical surge la práctica de esta desobediencia civil activa como arma pedagógica, como arma social, como arma política en la lucha contra un sistema injusto. Un sistema que además a mi alumnado le cuesta barbaridad nombrarlo. Les cuesta una enorme barbaridad decir capitalismo. Dicen, bueno, pues esto lo que hay, ¿no? Pero se ha vuelto como el agua para el pez, que ni siquiera se necesita nombrarlo ni argumentarlo, que se da por supuesto. Y este sistema tenemos que saber y ser conscientes de que mata de hambre a una parte de la humanidad para que unos pocos puedan enriquecerse hasta límites intolerables, ahondando la desigualdad además y la destrucción del planeta. Y esto no es una consecuencia, bueno, así como colateral, no, no, es la finalidad directa, apropiarse de unos pocos de los recursos de la mayoría. El último informe de Oxfam Intermón, de los jesuitas, quiero decir que no es ninguna organización de izquierda de ningún tipo, sino de los jesuitas, denuncia que el 1% de la humanidad se ha apropiado del 95% de los recursos y que esto pone en quiebra todas las democracias en el planeta. Por lo tanto, la desobediencia civil no pretende negar la legitimidad del sistema democrático, sino que intenta corregir una injusticia que considera insoportable para la sociedad. En un Estado democrático como los que tenemos, tiene que cumplirse una serie de condiciones o requisitos básicos para que se pueda denominar desobediencia civil a una determinada práctica. Digo algunos, más o menos porque es en lo que solemos trabajar con los jóvenes y sobre todo con los futuros docentes. La primera es que la práctica de la desobediencia civil no puede estar movida por el egoísmo personal o corporativo, sino por el deseo de universalizar propuestas que objetivamente van a mejorar la vida de la sociedad. Es decir, si alguien me dice, ¿y cuáles serían esas propuestas? Derechos humanos. Los derechos humanos, primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta. Las 5 generaciones de los derechos humanos. Y es verdad, se pueden mejorar desde el punto de vista colonial, se pueden mejorar desde el punto de vista feminista, ¿de acuerdo? Vale, mejorémoslo, pero al menos ese es el marco. Segundo, por decirlo así, requisito básico. Su ejercicio ha de ser público, de cara a convencer al resto de la ciudadanía de la justicia y de sus demandas. No es una cuestión individual personal, ¿eh? Tercero, no vulnerará derechos. Lógico. Cuarto, ha de estar vinculada explícitamente a una práctica social emancipadora o liberadora. Y fíjense lo potente que es esta herramienta y lo potente de línea de trabajo en educación. Otro requisito, ha de ejercerse, ya lo he dicho, pacíficamente, es decir, de forma no violenta. Y tenemos que tener en cuenta también al menos otros 3 requisitos. Uno, que podríamos decir, ha de ser
un último recurso. Es decir, no se trata de desobedecer sin más, sino porque no se consigue de ninguna otra forma. Y los dos últimos es que debe haber un compromiso moral con los principios políticos jurídicos que inspiran una democracia, en el sentido de que, bueno, que hay un cierto compromiso moral con la democracia, y por último, que es preciso que el nivel de injusticia sea muy elevado, lo cual sucede cuando se vulneran los derechos humanos, siendo esta casi siempre la causa fundamental que permite justificar el ejercicio de la desobediencia civil. Por lo tanto, educar en el derecho, ejercer la desobediencia civil, supone educar también en desarrollar la libertad de expresión. Supone igualmente educar en la libertad de conciencia y en el desarrollo de la capacidad crítica desde la ética personal y social. Además, implica educar en la participación política y en los asuntos públicos, comprometiéndose de forma activa y decidida en la mejora de la sociedad frente a las normas o leyes que vulneran los derechos de sus semejantes. Pues bien, yo creo que finalizaría diciendo que la pedagogía democrática, junto con la pedagogía de la desobediencia civil, desembocan en algo que todo profe tiene que tener, que es la pedagogía del compromiso. Se necesita una pedagogía del compromiso de todo profe, pero de toda la comunidad educativa. Uno de los lemas o de los cantos más coreados por la comunidad educativa en las manifestaciones que se hicieron aquí en España en defensa de la escuela pública o en las marchas de los indignados que se llamaba del 15M, del 15 de mayo, era aquella frase que decía, el maestro, la maestra, luchando, también está enseñando. ¿Se acuerdan? Y volvemos al principio de aquello que decíamos que somos ejemplo. Pues bien, esta frase nos recuerda que el profesorado, por una parte, somos integrantes de la clase trabajadora, por lo tanto, somos parte de la ciudadanía que se debe implicar social y políticamente por conseguir un mundo más justo y mejor, y que por ello debemos defender en la calle y en los espacios públicos con el resto de la sociedad los valores y principios que proclamamos en nuestras aulas. Y por otra parte, que nuestro ejemplo es un referente también como educadores y como educadoras para los más jóvenes y para el resto de la sociedad, ofreciendo con nuestro compromiso a los estudiantes oportunidades para comprender y experimentar cómo la política, el poder y la responsabilidad funcionan también en y a través de ellos, tanto dentro como fuera de las aulas. Por eso, una de las consecuencias de vincular la pedagogía al compromiso social y político por la democracia y la justicia social es que pone en primer plano para los profesionales de la educación la necesidad de ser conscientes, explicitar y repensar el bagaje, la carga, la mochila cultural y política que aportamos en nuestro contexto de enseñanza. El otro día, una alumna en clase de organización escolar me decía, profe, es que usted está politizando la asignatura. Y yo me la quedé mirando fijamente, fruncí el ceño, ya saben que esto es poner así como cara ceñuda, seria, y con el dedo índice, el dedo de la autoridad, la señalé. Y le dije, tienes un 10. Por fin te has enterado de lo que estamos haciendo en educación. Porque la educación es política. Efectivamente, todo esto que estoy planteando, el compromiso pone de relieve la necesidad de formar a los futuros profesionales de la educación ética y políticamente responsables de las prácticas educativas que desarrollan, de las posiciones que tienen respecto a los principios y valores educativos que defienden y de las imágenes del futuro social y planetario que consideran legítimas. Por eso deben ser conscientes y críticos de las dimensiones éticas y políticas de su propia práctica. Yo creo que separada de los imperativos de una sociedad democrática, la educación se reduce a una cuestión de gusto, una elección individual, una inversión personal para asegurar ser más competitivo en el futuro laboral. Por eso, la pedagogía del compromiso es peligrosa para el capitalismo, para el neofascismo, ya que no solo proporciona las capacidades intelectuales y las normas éticas para que los profesionales de la educación se comprometan con la justicia social y los derechos humanos,
sino que además les implica a estos en formar a sus estudiantes para que luchen contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la destrucción ecológica, contra el desmantelamiento del Estado social, tratando de desarrollar en ellos un profundo deseo de una democracia real basada en relaciones de igualdad y libertad. Por eso creo que los profesionales de la educación no solo debemos cuestionar y analizar críticamente nuestra implicación en cómo y qué enseñamos, revisando nuestras prácticas que a veces consideramos de sentido común, para no contribuir a legitimar discursos racistas y excluyentes, sino que también debemos oponernos a los enfoques educativos que corporativizan, privatizan y burocratizan el proceso de enseñanza. Debemos redefinir el propósito y significado de la educación como parte de un intento más amplio de luchar por un orden social democrático radical, combatiendo el intento de reducir la enseñanza en la aula exclusivamente a cuestiones de técnica y método. No olvidemos que o al menos lo que los profesionales de la educación enseñamos es inseparable de la visión del conocimiento que producimos, de las relaciones sociales que legitimamos y de las visiones y enfoques que difundimos entre los estudiantes. Por eso creo que tenemos que elevar nuestras voces personales y colectivas contra la apología militar patriótica que estamos viviendo en estos días, no solo en Latinoamérica, sino también en Oriente e incluso en Europa, que está impulsada por el neofascismo, y además contrarrestar la influencia educativa del espectáculo de violencia y de poder de las empresas y los gobiernos conniventes que inundan la sociedad y las escuelas con una cultura además de guerra, a veces disfrazada de labor humanitaria. Por eso creo que podemos movilizar a los jóvenes para defender las escuelas públicas mediante la promoción de políticas que inviertan en educación y no en el complejo militar industrial y sus costosas armas letales. No tenemos más que ver el genocidio en Palestina, en Líbano, el bombardeo en Irán, el secuestro en Venezuela del propio presidente, etcétera, etcétera. Podemos hablar en contra de la violencia como espectáculo expresada en videojuegos, en deportes, en películas, en otras producciones culturales que son máquinas de enseñanza que instruyen a los adolescentes en una cultura sádica donde se legitima matar, donde la violencia es divertida y se alimenta una masculinidad violenta y agresiva. Podemos movilizar a la comunidad educativa contra la ideología patriarcal y el antifeminismo, contra la xenofobia o la homofobia del neofascismo, al igual que frente a todos los elementos que podemos ir de alguna forma o van en contra de los derechos humanos. Yo creo que tenemos que construir redes que de alguna forma nos ayuden, porque si no, lo que vamos es progresivamente hacia una ideología neoliberal y capitalista que nos lleva al abismo como especie, como planeta y como sociedad. Yo creo que podemos y debemos combatir la ideología y las prácticas del neofascismo desde el compromiso activo y militante con profesionales de la educación, en defensa de los valores y principios democráticos y de derechos humanos. Además, yo creo que tenemos que facilitar las condiciones que permitan también a la comunidad educativa expresarse en contra de las injusticias económicas, políticas y sociales, tanto dentro como fuera de la escuela. En definitiva, creo que necesitamos un compromiso con la educación pública y con la democracia que se vincule y nos una a los centros educativos y a los profesionales de educación con otros grupos, con otros colectivos, con otros movimientos, con otras acciones de otros ámbitos no educativos que relacionen la defensa de la educación pública no mercantilizada con la defensa de la sanidad pública no privatizada, de la igualdad, de la interculturalidad, de la defensa de causas justas y de todas aquellas luchas que defiendan el bien común. Es decir, debemos unirnos a fin de crear una lucha más amplia y un movimiento global que convierta la educación pública en una cuestión de toda la sociedad dentro de una agenda global en defensa del bien común. Por eso hemos creado, y con esto finalizo, la Internacional Antifascista de Educación, en donde ya hay más de 300 personas de todas las regiones del mundo que participan activamente justamente para tejer una red común para luchar contra esta ola
del neofascismo capitalista que nos está llegando progresivamente. Creo que, en definitiva, tenemos que implicarnos hasta mancharnos, que diría el poeta Gabriel Celaya, en atajar esta enfermedad política que corroe una democracia vulnerable y frágil y que, aunque sabemos que nunca se podrá erradicar por completo sin la superación del sistema capitalista, debemos, mientras tanto, contener de forma constante y tenaz. Lucio Anneo Séneca, en el siglo IV antes de nuestra era, afirmaba aquello de que no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque aseguramos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Tenemos que atrevernos a soñar, porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas y el de la sociedad en su conjunto. Por eso, como comunidad educativa, debemos educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social, en el bien común y en los derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista, sin concesiones ni medias tintas, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, alguna de estas aproximaciones a una democracia participativa en el ámbito educativo abonará a los trabajos que en esta comunidad está en proceso. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes para usted, buenas noches casi. Primero que nada, muchas gracias por su ponencia. Realmente fue muy ilustrativa y sobre todo me gustaron sus conclusiones porque creo que lo que usted dijo es justamente lo que estamos viviendo y sobre todo em, con lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está haciendo una situación entre que supuestamente iba a ser una solución para muchos problemas del mundo y ahora resulta que estamos ante una em, tecnocracia que lo que va a terminar sucediendo es que los propios dueños de la inteligencia artificial están ya diciendo que lo más seguro es que se va a acabar el mundo a costa de estas situaciones y que tipo la inteligencia artificial puede incluso destruir, más bien pueden incluso detectar dónde están los posibles personajes que hay que destruir, ¿no? Como lo que pasó en Irán. Eh, lo que yo le quiero comentar es que obviamente el contexto en el cual está Europa es muy distinto al que existe en nuestro país donde primero obviamente no tenemos el presupuesto en tema de educación, como el que a lo mejor tiene Europa. Yo sé que ustedes también tienen ciertos retos en ese punto, sobre todo porque obviamente el estado de bienestar cada vez se reduce más en el tema, sobre todo que cada vez se invierte más en guerra, por el tema de la OTAN, etcétera. Pero cuando estamos en un contexto como el mexicano, donde cada vez se reduce más el presupuesto a la educación y donde también es difícil tener contextos democráticos cuando existe un tema de seguridad tan fuerte como el nuestro, donde también es difícil tener democracia en un contexto donde existen militares en las calles, porque esa es la realidad en nuestro país. Pues creo que es difícil hablar de que las comunidades se conviertan también en un espacio democrático. En ese contexto, le quiero preguntar, ¿cuál debería ser el papel que deberíamos, o cómo nos sugiere usted que deberíamos de emplear esta educación democrática, o cuáles deberían ser los primeros pininos que deberíamos de poner en práctica para poder crear un espacio más democrático ante una situación donde es difícil realmente vivir la democracia en un país donde existe tanta violencia y donde mientras los militares estén en las calles es muy difícil que exista democracia? Eh, Porque hay violaciones a derechos humanos todos los días y donde las violaciones a derechos humanos son institucionales. Entonces, quisiera preguntarle cómo hacerle, qué nos sugiere y sobre todo también por lo siguiente. Cuando las personas, las redes sociales, los dueños de las redes sociales están haciendo la labor propagandística del neofascismo,
están creando también ideas donde están haciendo que un Bukele se vuelva el tipo solución para una América Latina, o un Cast en Chile, o un Meloni en Europa, o afortunadamente ahorita en Hungría, digo afortunadamente y no, porque también es del mismo grupo, pero ese tipo de personajes políticos. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es realmente cómo se combate cuando se presentan esto desde la propaganda y poco se puede hacer realmente cuando no se tiene el control ni de los medios ni de las redes sociales para combatir esto. eh, sí, cuando no se puede combatir esto. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Elena Manrique. Soy docente en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Doctor, primero agradecer esta ponencia. La verdad es que comentamos con los compañeros. Finalmente, la intención de este espacio, bueno, es en el marco del diseño de un programa de licenciatura. Sin embargo, comentábamos que esta ponencia no solo es para ellos, ¿no? Sino también para nuestros estudiantes de posgrado que están buscando hacerse de herramientas para trabajar en la docencia. Mi pregunta va centrada específicamente al diseño del plan y programa de estudios, que es lo que nos ocupa en este momento. Hablando de esta pedagogía democrática, ¿qué aspectos nos sugiere usted cuidar cuando nos encontramos precisamente en esta etapa del diseño del plan y programa de estudios? Entiendo que mucho de esto que usted nos comenta tiene que ver con transversalizar en diversos elementos, que mucho tiene que ver con la implementación ya de un plan y programa de estudios, ¿no? Pero ¿qué aspectos nos sugeriría usted cuidar desde ahorita en la etapa del diseño de este programa? Doctor Javier, pues buenas noches allá y es un placer haberle escuchado, como dijeron mis compañeras. Nos desempolva muchas situaciones. Vemos y observamos que la realidad que están viviendo en España en la cuestión educativa en sus diferentes niveles no es tan distinta a lo que estamos nosotros experimentando aquí. Yo creo que por algo, ¿verdad? Tenemos esa similitud cultural, histórica, ¿no? Y nos proporciona muchas perspectivas que podríamos implementar, que si bien es cierto, estamos posiblemente en una democracia incipiente aquí en México, ¿verdad? Desde hace 7, 8 años, pero tenemos una esperanza de que esto va a progresar, de que ha habido muchos cambios. Sí hay muchas situaciones con las que no estamos de acuerdo y sin embargo ha habido cambios. Y creo que a partir de esos cambios podemos soñar, como usted dice, ¿verdad? Tener la esperanza de que pudiera haber una alternativa y desempolvarnos y atrevernos y ser totalmente, pues, fuera del redil, salir fuera del redil, que en un momento dado es lo que nos está llevando a esta esperanza, a esta mejoría en la calidad de la educación en sus diferentes niveles. Creo que falta mucho y reitero, sin embargo, la propuesta que usted tiene, los comentarios que ha hecho, toda la discusión que en algún momento acaba de plasmarnos y que realmente nos llena de esperanza, nos vivifica y en lo particular, y creo que algunos de mis compañeras y compañeros, creemos que esto todavía tiene solución. Sí es cierto que debemos ir trastocar la norma, porque de verdad que a veces en México también hay una perspectiva de que la educación privada o particular, no sé cómo se llama allá en España, creo que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Es lo mejor, no es la alternativa. Y creo que lo que usted ha mencionado acerca de la educación pública es realmente esperanzador y creo que es la solución. Gracias, doctor Javier, por esta plática. Gracias por esta perspectiva que a veces olvidamos en la cotidianidad y en tanto la problemática que nos impera ahorita, ¿verdad? Tanto a nivel mundial como precisamente en el país
Se nos olvida que debemos de transgredir con todos los elementos que usted comentó, ¿verdad? Pero transgredir y atrevernos a tener la esperanza en una educación mucho más integral, mucho más crítica y, por supuesto, política. Si la educación no es política, entonces creo que no hay educación real, crítica y subversiva, por supuesto. Gracias, doctor Javier. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Luego hacemos, si quieren, otra siguiente ronda. Empiezo por el final para llegar al principio, porque la primera es la más global y entonces empiezo por la última. Aquí la educación privada o particular es casi toda, prácticamente el 90% financiada públicamente. Financiada públicamente significa que son el 63% está en manos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en España es la más integrista de toda Europa. Pues bien, esa escuela concertada, que es privada o particular, pero financiada con el dinero de todos y todas, es el factor mayor de segregación educativa y social de este país. Es el caldo de cultivo de la extrema derecha en este país, porque esas escuelas, ¿quién las elige? Las elige la clase media aspiracional. Si tú preguntas a un taxista aquí en España, dices, ¿tú eres clase trabajadora? Y te dice, no, no, yo soy clase media. Yo, ¿cómo voy a ser clase trabajadora? Soy clase media. Esa clase media aspiracional elige aquellos centros donde hay esa clase social a la que aspira a llegar. Médicos, médicas, profesionales de abogacía, etcétera, si se la pueden pagar. Porque lo que hacen los centros también es seleccionar al alumnado, seleccionar a las familias, porque les ponen costos añadidos. Uniformes, ya saben que el uniforme establece de dónde vienes y quién eres, actividades extras que meten en medio de las asignaturas, etcétera. Y lo que hacen estas familias es sobre todo elegir aquellos centros donde no hay, como dice el mayor pedagogo aquí español que todavía vive, Jimeno Sacristán, donde centros donde no haya ni negros, ni moros, ni gitanos. Moros se refieren a los inmigrantes. Es decir, eso es el caldo de cultivo de la extrema derecha. Y claro, ciertamente por eso defendemos la escuela pública, porque es la única que no discrimina. El 82% del alumnado migrante o de minorías está en la pública. Solo un pequeño porcentaje está en esa privada concertada. En la privada ni siquiera existe. Con lo cual es la única que mantiene la cohesión social. Claro, esa otra es la que alimenta ese caldo de cultivo que luego da lugar a los Cast de aquí, a los Milei de aquí, a los Bukele de aquí. Pues bien, eso por una parte. Por otra parte, claro, me preguntaban qué aspectos cuidar ahora mismo en un diseño de programas de estudios. Pues miren, yo, una de las experiencias que más interesantes me pareció a mí, el inicio, ya saben que todas las experiencias luego del inicio siempre tienen sus más y sus menos, fue ahí en México. El inicio de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, la UACM, ahí se debatía y se discutía todo. Se hacía asambleariamente por la comunidad universitaria. ¿Están dispuestos a empezar a dedicar tiempo? Y claro, significa que, por lo tanto, el rector, la rectora, el decano, la decana va a habilitar tiempos y espacios para poder debatir, negociar, acordar por parte de la comunidad universitaria. Porque eso es un proceso de aprendizaje tan potente como aprender otras muchas cosas y posiblemente más práctico. Se va a hacer así
Esto es lo primero que tienen que decidir, porque yo me he encontrado cuando trabajo con centros educativos que me pongo a trabajar con el colectivo de profesorado y lo primero es que hay que hacer una terapia de grupo entre los propios docentes, porque es que hay gente que ni siquiera se habla. Bueno, digo aquí en España, que ya llevamos mucho con esto. Por lo tanto, quizá lo primero es, ¿estamos dispuestos a ello? ¿Estamos dispuestos a decidir y que el profesorado decida? ¿Se va a habilitar espacios, tiempos para hacerlo? ¿Eso va a entrar dentro del tiempo docente? Por parte de los alumnos se va a habilitar también y entonces se va a hacer en las clases y se va a hacer la democracia. Eso que decimos luego, la democracia participativa, ¿se va a poner en práctica? Póngase. Eso es lo primero que habría que cuidar. Y para eso, lógicamente, lo que hemos aprendido del feminismo es fundamental, que es el cuidado. El cuidado y los afectos. Es muy importante tener también una cierta capacidad de habilidades sociales, de comunicación, de relación, para resolver los conflictos de forma positiva, para rebajar las tensiones, para mostrar empatía y comprensión, etcétera, etcétera. En todos esos procesos de negociación, eso es una de las habilidades fundamentales. Esas se enseñan en una asignatura específica a los futuros docentes. Se enseñan en la práctica, y una de las cosas que más hago en clase permanentemente es parar la clase mientras la estoy dando y decir, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué lo acabo de hacer? ¿Por qué os miro a los ojos a todo el mundo? ¿Por qué no estoy detrás de una mesa sentado dictando apuntes? ¿Por qué os hago preguntas continuamente? Porque me sé el nombre de todos y todas. Y claro, alguna gente me dice, es que yo paso 4 años en una facultad y hay profes que nunca me han nombrado ni saben mi nombre siquiera. Claro, es que ¿dónde se aprende esas habilidades si no es en la práctica? Dices, oye, mira, es que vamos a hacer una asignatura además de role-playing, como a mí me formaron, y de ensayo de cómo resolver conflictos. Fenomenal. Pero es que en la práctica cotidiana es lo que se llama pedagogía de la vida cotidiana. No tenemos que llevar a ningún futuro docente a ningún centro porque nuestro centro universitario debería ser una escuela democrática. Debería ser donde viven lo que luego ellos tienen que transmitir. Cuando dice, no, pero es que, ¿de dónde aprendo yo que si no la vivo? ¿Dónde aprendo yo a resolver conflictos? Si no me los enseñan, ¿dónde aprendo yo que es importante mirar a mi alumnado a los ojos? Que no puedo dejar ningún conflicto, pasar ningún conflicto sin resolverlo. Esto yo lo aprendí cuando yo era educador de calle y llevé a conseguir que algunos de los chicos y chicas volvieran al circuito normal de la escuela. Y claro, el primer día que llevé a Rodolfo, todavía lo recuerdo como si fuera hoy, hace 40 y pico años en Madrid, y le llevé de nuevo a la escuela y le fui a acompañar. Y entonces, a la entrada de la puerta de clase, se encontró con que la que entraba de profe era María Ángeles. María Ángeles tenía los 3 requisitos fundamentales para él, que era mujer, bajita y mayor. Y dijo a continuación, nada más que entró detrás de ella y se volvió hacia mí y me dijo, a esta me la como yo con patatas. Y yo dije, ya verás la que se va a organizar. Y yo les dejé allí y me fui y volví al cabo de cuando era la hora del recreo, que salían bueno, pues salían allí al campo y tal. Y ya me extrañó de entrada que no saliera el primero. Y me quedé así un poco parado y a continuación ya sale y le digo, ¿qué? ¿Qué tal? Y me dice, pues que si María Ángeles tiene razón y tiene razón, pues hay que dársela. Y yo me quedé paralizado. Y se lo conté a Rafa y a Federico. Federico era el de dibujo, que era más bruto que un arao. Y les dije, oyes, fíjate lo que ha conseguido María Ángeles con Rodolfo. Y entonces entre los 3 le dijimos a María Ángeles, oye, ¿te importa que entremos en tu clase para aprender lo que haces? Y ella dijo, encantada y tal. Imagínense lo que es que 3 profes ya mayores, bueno, yo tenía 23, 24 años, o sea, pero para ellos yo era mayor,
entrar en su clase allí, ¡oh! Al cabo de 2 minutos se había olvidado nosotros que nos habíamos sentado en la parte de atrás. Y yo recuerdo tres elementos fundamentales de aquella clase. La primera era que no hacía más que darle codazos a Rafa y decir, bueno, ¿y esto por qué no lo hacemos nosotros? La segunda es que nunca ha disfrutado de la Celestina, es una obra literaria muy clásica de aquí de España, como con María Ángeles. Y la tercera era esa, que no dejaba pasar ningún conflicto sin abordarlo, enganchaba, que tenía a todos los chavales pendientes. Anda que no aprendimos y anda que no pusimos en práctica a partir de entonces entrar en clase unos de otros para aprender. ¿Por qué? Porque en el profesorado tenemos un miedo cerval a que otro entre en clase nuestra, no sea que nos vaya a criticar, no sea que nos vaya a evaluar, no sea que nos vaya a juzgar. Y somos como los donde van los cartones de huevos, ¿no? Unos al lado de otros, pero sin tocarnos. Bueno, pues ahí empezamos a hablar, y empezamos a hablar de cosas comunes, y empezamos a tener un lenguaje común. Y los chavales, ¿sabéis lo que decían? ¿Qué pasa? ¿Os habéis puesto de acuerdo, eh? Claro, esto es lo primero que hay que hacer, lo primero que habría que cuidar en esa primera cuestión que planteaban. Y la última cuestión que quiero decir, que me ha parecido muy importante, es esto del tecnofeudalismo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que en 2020, la pandemia del coronavirus COVID-19, durante la que se confinó a la población en sus domicilios, las grandes multinacionales tecnológicas aprovecharon la ventana de oportunidad de la pandemia para saltar la educación pública. Y efectivamente, las Big Tech o GAFAM, los gigantes tecnológicos norteamericanos, sobre todo como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, nos dijeron y nos ofrecieron gratuitamente las plataformas hasta que dijeron, pero luego hay que pagar nivel pro. Ahora los chavales ya no dicen nivel Dios, ahora dicen nivel pro. Bueno, pues siempre nos mandaron ese relato de modernización, de una educación anclada en el siglo pasado, y entonces que había que meter plataformas, tecnología, inteligencia artificial, y siempre nos decían que eso nos iba a traer la modernización de esa educación anclada en el siglo pasado. Es lo que se ha llamado solucionismo tecnológico. Pero hay que saber que toda tecnología conlleva una ideología. Y los medios tecnológicos tienen dueños e intereses corporativos. Lo que estamos es dejando en manos de plataformas hegemónicas la información de nuestro alumnado. Ya no es solo que ahora Trump pueda apretar un botón y paralizar la mayoría de la parte tecnológica de todo Occidente. Ya no es solo que estén utilizando efectivamente la inteligencia artificial para asesinar sistemáticamente en los genocidios que están llevando a cabo. Es que lo han metido también en las aulas. De hecho, lo que se ha dejado es morir las plataformas de código abierto y públicas que fueron construidas inicialmente por el profesorado y las comunidades educativas. En España, por ejemplo, fue muy famosa la de toda Andalucía, Guadalinex, o la de la región de Extremadura. Y entonces, claro, lo que están haciendo es que nuestra información en forma de datos se está convirtiendo en un negocio. Datos para predecir comportamientos. Datos que se convierten en un bien común y esencial. Datos que extraen y venden las Big Techs. Es decir, estos terratenientes efectivamente neofeudales de la nueva economía digital que siguen con esa centenaria lógica extractivista, capitalista, colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI, que es nuestra información, y que se están haciendo con el control de nuestra soberanía digital. Por eso acabo de publicar, en este mes ha salido a la venta, el libro Soberanía Digital Educativa, que es lo que reivindicamos, porque Google y Microsoft ponen tantas facilidades a todos los centros educativos del mundo para que sean las primeras herramientas con las que los niños y niñas trabajen, porque lo que están es creando consumidores. Los estudiantes desde muy temprana edad se acostumbran a sus entornos diseñados desde Silicon Valley, que, ojo, se llama así además doctrina Silicon, la ideología de la inteligencia artificial, de la tecnología, que es una ideología libertariana, que es la ideología de Milley. Y claro, los niños y las niñas aprenden con estas plataformas las habilidades requeridas para el futuro mercado digital y para el consumo de sus productos. Es decir, están aprendiendo a utilizar sus herramientas en vez de aprender a escribir un documento. Es que lo que ocultan es que el negocio real somos nosotros, porque tras estos proyectos lo que se esconde es una excusa para extraer información del
alumnado con el fin de convertir a los colegios en macrogranjas extractivistas de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar, donde el sector de las aseguradoras, las finanzas, los préstamos bancarios van a tener condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña o escuela incluso. Y de hecho, por eso decimos que la era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana, traduciendo los comportamientos a datos para a partir de ellos realizar predicciones que se compran y se venden. Por eso digo que la solución no solo puede pasar por el aula, como estamos diciendo, por el centro. No solo puede pasar porque decidamos cada uno tener software libre para lograr una cierta autonomía digital de los centros, porque el alumnado y la mayoría del profesorado es que se sienten extraños ya con el software libre porque ya están familiarizados con las aplicaciones de los gigantes tecnológicas. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que exigimos, ampliar la esfera digital pública. Es decir, indagar en las modalidades de construcción de los comunes, de los A ver, bienes para comunes. irnos al concurso. Sí, que mañana le toca. Pero, nada, que alguien hizo. Bueno, nada, simplemente decía que en definitiva lo que planteamos es que si Internet ahora mismo y la comunicación digital se ha convertido en un bien esencial para la especie humana, como lo son claramente, ya no nos comunicamos solo presencialmente, sino como lo estamos haciendo ahora, por lo tanto, Internet y la comunicación digital debería tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro, como dice Naomi Klein, ¿no? Por lo que es necesaria una apuesta estratégica desde los poderes públicos, es decir, desde el Estado, por una red global pública que recupere esa soberanía digital y evite las diferentes brechas digitales, la desconexión rural, el precio de acceso, etc. Es decir, avanzar hacia el socialismo digital democrático que propone gente que ni siquiera es marxista, como Mason o Morozov. Por eso digo que debemos tomar medidas a nivel de Estado y a nivel de estados, a nivel mundial, nacional, pero también en los ayuntamientos y a nivel local, para recuperar nuestra soberanía digital, educativa y tecnológica. Y para eso habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas. Es decir, como diría el viejo Marx, tomar estos nuevos medios de producción digital y ponerlos en manos del común. Muchas gracias, doctor. Si no hay otra intervención, agradecemos mucho su participación y esperamos que este sea el primer encuentro de muchos. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.